A partir de ahora nos conectamos con nuestro centro de información para presentarles el acontecer político, regional, nacional e internacional. Bienvenidos a La Luz Noticias, edición central. Información a tu alcance. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos una vez más a la edición central de La Luz Noticias. Les saluda Ronald Canelón y a partir de este momento con las informaciones en vivo, como cada día por la señal del canal 18.2, Televisión La Luz y Radio La Luz 1080 AM. Comenzamos con las informaciones en materia política. El día sábado, simpatizantes del partido Perú Libre de distintas regiones y provincias del país se marcharon este sábado en apoyo a su candidato. Bajo la denominación de Gran Marcha Nacional, participantes de Perú Libre se movilizaron por las principales calles de la capital este último sábado. Varias organizaciones sociales, civiles, sindicatos, universitarios, ronderos, partidarios políticos y personalidades se congregaron en la Plaza San Martín para respaldar al virtual presidente electo de Perú Libre, Pedro Castillo. La marcha, en la que participaron miles de ciudadanos, muchos de ellos provistos de carteles, banderas e insignias con lemas de apoyo hacia el partido de Perú Libre y, sobre todo, a Pedro Castillo, inició su marcha pasado las 4:15 de la tarde. Su punto de concentración y de partida fue la Plaza 2 de Mayo. La movilización continuó por la avenida Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Paseo Colón, Plaza Grau, Avenida Abancay y Avenida Nicolás de Piérola, hasta llegar a la Plaza San Martín, donde culminó todo con un mitin. Según el afiche oficial que hacía un llamado a la ciudadanía peruana incitando a la movilización, participando de la marcha, fue convocada por la Coordinadora por la Defensa del Voto, la Democracia y la Patria, quien el 17 de junio al mediodía dieron una conferencia de prensa para rechazar lo que calificaron como un intento de golpe de parte de Fuerza Popular y convocar a una gran movilización nacional. Asimismo, tras las marchas en la Plaza San Martín, el virtual presidente electo Pedro Castillo mostró su gratitud a los participantes de Perú Libre, quienes se movilizaron pacíficamente por las principales calles de la capital. El ministro de Interior, José Elice, resaltó el trabajo de la Policía Nacional durante las movilizaciones convocadas en el país este sábado 19 de junio e indicó que no se registraron incidente alguno. Como ministro del Interior quiero felicitar el trabajo de la Policía Nacional. Es un trabajo que parte de una visualización de diferentes escenarios que podrían producirse hoy día, así como ha ocurrido en los días previos, los días anteriores o en sucesos parecidos anteriores, en un esfuerzo de planificación serio y profesional y en la ejecución de una operación de manera también seria, profesional, muy responsable. De acuerdo a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 100% de las actas procesadas y contabilizadas, Pedro Castillo de Perú Libre registró el 50.125% de los votos de la segunda vuelta realizado el pasado 26 de junio, mientras que Keiko Fujimori, su contendora de Fuerza Popular, tuvo el 49.875%. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. En noticia, amigos, el estudio de opinión pública realizado por la encuestadora internacional Datum sobre las prioridades del nuevo gobierno. Sabemos que han pasado ya más de 2 semanas de la segunda vuelta electoral y Datum Internacional ha publicado este estudio de opinión pública con una base de 1.200 entrevistas a nivel nacional y vemos en pantalla la primera lámina que habla sobre las prioridades que debería tener el nuevo gobierno. En su opinión, ¿cuáles deben ser las prioridades principales del nuevo gobierno? Presten mucha atención. Mejorar la salud pública un 44%, impulsar la economía del país un 41%, mejorar el nivel educativo un 37%, combatir la pandemia, vacunar un 34%, generar empleo 29%, luchar contra la inseguridad 25%, luchar contra la corrupción 18%, dar estabilidad política un 12%, impulsar programas 3%, mejorar las carreteras
y vías un 3%, pero la prioridad principal, según esta primera lámina de Datum Internacional sobre la prioridad del nuevo gobierno, mejorar la salud pública y combatir la pandemia. Veamos la siguiente lámina, por favor, señor director, que nos habla de la posición con algunas propuestas y dice: según ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la prohibición de las importaciones anunciadas por el candidato Pedro Castillo? Está de acuerdo un 69%, en desacuerdo un 22%, según la encuesta de Datum Internacional. Habla también sobre la vigencia de los tratados de libre comercio firmados por el Perú con otros países y dice en la lámina que la estamos viendo en pantalla, dice, sobre un 78% está de acuerdo y un 19% está en desacuerdo. Veamos la siguiente lámina, señor director. Estamos viendo el estudio de opinión pública realizado a nivel nacional por Datum Internacional sobre el control de precios de productos y servicios. Por su experiencia o lo que sabe, considera que el control de precios de los productos o servicios es adecuado o inadecuado para la economía del país. Un 67% dice que es inadecuado y un 29% dice que es adecuado. Eso es el resultado correcto. Sobre algo que me parece bien interesante y que ha sido muy discutido en los últimos días, nivel de cambio en la Constitución. ¿Consideras que debe haber un cambio completo en la Constitución? ¿Hacerse solo algunos cambios o no se debe hacer ningún cambio en la Constitución? Según los encuestados, un 63% dice que se deben hacer algunos cambios en la Constitución, mientras que un 20% dice que se debe cambiar completamente la Constitución. Vamos a ver la siguiente lámina sobre la imparcialidad en los entes electorales, que también ha sido muy comentado en los últimos días. Sobre la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones, sí está de acuerdo un 43% y un 51% dice que no está actuando. La pregunta es: ¿consideras que el Jurado Nacional de Elecciones está actuando o no está actuando de manera imparcial y objetiva en esta segunda vuelta electoral? 51% dice que no está actuando y 43% dice que sí. Veamos sobre la imparcialidad de la OMPE. ¿Consideras que la OMPE está actuando o no está actuando de manera imparcial y objetiva? Un 45% dice que sí está actuando de manera objetiva, mientras que un 49% dice que no. El resultado es un poco similar. Y según la posición frente a la situación actual, veamos la siguiente lámina, señor director. Dice: lo que se debe hacer frente a la actual situación electoral. En su opinión, ¿qué se debe hacer en la situación electoral actual? Un 47% dice: anunciar un ganador y tomar el aprendizaje para próximas elecciones, mientras que un 51% está dividido en 3 puntos importantes. Asegurar que el Jurado Nacional de Elecciones revise todas las actas impugnadas y resuelva en función de eso. También dice 16% solicitar la revisión y recuento de todas las actas de votación, y 16% dice solicitar la realización de nuevas elecciones. Según Datum Internacional, un 2% dice que no sabe. Y veamos que para mí es la lámina más importante o el estudio más importante, que dice indicios de fraude en elecciones. Sabemos que la candidata de Fuerza Popular ha realizado algunos señalamientos y algunas denuncias sobre presunto fraude. ¿Piensa usted que hay indicio o no hay indicios de fraude en las elecciones de segunda vuelta electoral? Según la encuestadora Datum Internacional, un 65% dice que sí hay indicios de fraude en las elecciones, mientras que un 29% indica que no hay indicios. Un 6% nada más dice no sabe y no responde. Los seguidores del partido Fuerza Popular en apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori se reunieron en el centro de Lima, específicamente en la avenida 28 de Julio, exigiendo al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE claridad en los resultados. En este mitin político también estuvo presente la candidata Keiko Fujimori. Keiko Fujimori participó en la movilización llamado Respeta mi voto. A bordo de un Mirabús, acompañada de Luis Galarreta, Lourdes Flores Nanos y Miguel Torres, la candidata de Fuerza Popular llegó a la Alameda de 28 de julio, donde cientos de simpatizantes la recibieron.
Queremos ver el padrón electoral. Queremos ver la lista de electores. Y no nos digan que no se puede. Hoy el defensor del pueblo ha dicho que esta lista es pública. En la denominada manifestación Respeta mi voto, Fujimori Gucci insistió que hay presuntas irregularidades en los resultados de la segunda vuelta electoral. Denuncia la trampa será el siguiente hashtag para conocer cuál ha sido la estrategia del contrincante para intentar quebrar la voluntad popular. Además, pidió calma a sus simpatizantes y no movilizarse a las viviendas de las autoridades electorales. Queridos amigos, no nos movilicemos frente a los domicilios de aquellos funcionarios que están tomando las decisiones. No, porque le damos excusas a los contrincantes para que nos critiquen. Por su parte, la expresidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, enfatizó que Perú Libre carece de liderazgo y que solo busca adueñarse del poder. Y también le envió un mensaje al presidente de la OMP, Piero Corbeto. Unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la OMP: no te portes como un ladrón y entrega el padrón. Fujimori y Gucci junto a sus acompañantes se despidieron cantando Contigo Perú y realizando un breve recorrido por la avenida 28 de Julio. Por último, tras las declaraciones de Flores Nano, el presidente de la OMP, Piero Corbeto, a través de sus redes sociales enfatizó que respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza. Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia en forma plena. Sería un lindo regalo para nuestro bicentenario, escribió en su cuenta de Twitter. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. El padrón electoral debe ser público, así lo dijo el defensor del pueblo Walter Gutiérrez. Sobre el recurso de habeas data que prepara Fuerza Popular para solicitar a la OMP la lista de electores, el defensor del pueblo Walter Gutiérrez señaló que esta información es pública, pero quien tomará la decisión es el Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral es público. Desde nuestro punto de vista, y a eso nos referimos cuando hablamos de transparencia, es absolutamente saludable que se cuente con esta información. En RPP señaló que su institución desplegó más de 600 comisionados durante la primera y segunda vuelta electoral y no advirtieron ningún intento de alterar la voluntad popular por parte de las entidades electorales. Es más, yo creo que en este punto conviene que recuerde que los propios representantes de ambas agrupaciones han hablado de irregularidades en mesa o lo han calificado de otra manera, pero no han señalado ni han comprometido a las autoridades electorales. Sobre el documento de exaltos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro que llaman a desconocer los resultados de las elecciones, fue enfático en señalar que desde la Defensoría la rechazan y reprueban. Esto no les corresponde a los miembros, a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto está expresamente proscrito de la Constitución porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Respecto a las manifestaciones programadas para este sábado por ambas agrupaciones políticas, señaló que la Constitución reconoce el derecho a la protesta pacífica. Y según un estudio de Ipsos Perú, no existe evidencia a favor de ningún candidato. No se ha encontrado evidencia de una concentración de casos atípicos en actas que beneficien a un candidato en particular. Esta es la conclusión del último estudio de Ipsos, la encuestadora a cargo del boca de urna y el posterior conteo rápido que coincidió con los resultados al 100% de las actas contabilizadas por la OMP. Encontramos que hay una distribución normal que está dentro de los parámetros estadísticos, un 95.28% se encuentra dentro de valores normales. La directora de Asuntos Públicos de Ipsos, Patricia Rojas, explica qué son los casos atípicos. Es decir, casos que se alejan mucho del promedio,
donde se encuentra la mesa, ya sea el local de votación o el distrito. En la investigación se detectó 1.704 mesas con casos atípicos moderados que beneficiaron a Perú Libre, mientras que 1.592 a Fuerza Popular. Mientras que los casos atípicos extremos fueron 381 en favor del partido de Pedro Castillo y 403 en beneficio de Keiko Fujimori. Que si es que hubiese casos atípicos, se dan en porcentajes similares para ambos candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que este efecto de alguna forma se neutraliza, ¿no? Esto quiere decir que si se eliminan las 87 mesas atípicas detectadas, la distancia entre candidatos se reduce, pero no varía el orden de la elección. Imaginemos que todos los casos atípicos, tanto moderados como extremos, salen de la contabilización. El resultado prácticamente se mantiene. El estudio fue encargado por el think tank Pro Democracia. La representante de Ipsos asegura que el objetivo de esta investigación es contribuir al debate post segunda vuelta, con un análisis estadístico objetivo, y no comprobar o descartar que haya existido irregularidades. Bien, y el candidato presidencial Pedro Castillo continúa recibiendo visitas de ex candidatos a la presidencia para alianzas políticas. En esta oportunidad, el fin de semana se reunió con el exalcalde de La Victoria, George Forsyth. El señor Castillo, hemos conversado de diferentes temas, obviamente ya toca pronunciarse porque estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando en el Perú. Creo que estas elecciones han sacado lo peor y no debería ser una fiesta democrática, y lo que creo que todos los peruanos ya hemos visto y lo que es evidente es que al 100% de las actas ya analizadas por la OMPE ha ganado el señor Castillo. Entonces, lamentablemente estamos viendo que está tardando el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, y lo que está es causando más división y polarización en el Perú, cuando debería ser un momento de lo contrario, es momento de unirnos. Entonces es muy importante, le pido al Jurado Nacional que se pronuncie lo antes posible en estas próximas horas para evitar esta polarización que estamos viendo. A los que van a salir hoy a las calles, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo hagan con mucha tranquilidad, con mucha paz, ¿no? Y respetemos luego la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones, que ya no debe tardar. Es evidente a través de las actas analizadas por la OMPE que el señor Castillo es quien ha ganado las elecciones. Entonces, vuelvo a decirlo, le pido que se manejen con celeridad, porque el Perú no puede seguir así. El Perú tiene que trabajar, tiene que crecer, tenemos que unirnos, hay que hacer una transferencia también. Por otro lado, muy preocupado con lo que está sucediendo en el Congreso, una censura a la mesa, faltando un mes y una semana para el cambio de presidente, sería algo sumamente irresponsable. El Perú no puede seguir cayendo en estas irresponsabilidades. Le pido al Congreso también que por favor actúe de una forma responsable en medio de un momento tan difícil en que nos encontramos todos los peruanos. Lo que es muy importante también en las conversaciones que he tenido con el señor Castillo es donde me vuelve a comentar, ¿no? Y me asegura que él no es ni comunista ni va a expropiar. Entonces, que no tengamos ese temor, eso es muy importante, y creo que es un mensaje, es algo que yo, como muchos peruanos, queremos escuchar, que él tiene ese compromiso, que han creado esta figura, que no es verdad, que él no es comunista ni va a expropiar. Eso es lo que yo le puedo comentar sobre las reuniones que he tenido. He venido sin ningún interés, que eso quede muy claro, he venido como un peruano que piensa que todos debemos sumar, todos debemos empujar hacia adelante. Bien, en la última conferencia de prensa ofrecida por la candidata Keiko Fujimori reitera acusaciones de irregularidades en el proceso electoral. En Perú sigue pendiente la proclamación oficial de un ganador del balotaje del 6 de junio, mientras la candidata conservadora Keiko Fujimori lanza una vez más acusaciones sobre presuntas irregularidades en la votación. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre. Tenemos el derecho de saber la verdad. Y que ustedes, señores miembros del jurado, tomen una decisión a conciencia. Los ajustados resultados tras el conteo del 100% de las papeletas otorgan un 50,1% al izquierdista Pedro Castillo, frente a un 49,8% a favor de Keiko Fujimori. Apenas 44,000 votos separan a los candidatos. Si bien esos resultados señalan como ganador definitivo a Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar su victoria oficial.
Antes debe atender las demandas de Keiko Fujimori, que pidió la nulidad de 800 actas, unos 200.000 votos. Las acusaciones de Keiko Fujimori sobre supuestas irregularidades contrastan, no obstante, con las observaciones de la Defensoría del Pueblo y de los observadores internacionales que no reportaron ningún indicio de fraude en el balotaje. A la espera de que se proclame a un ganador, en Lima continúan movilizándose los simpatizantes de ambos candidatos. Por la defensa de nuestros votos, porque nosotros en el Perú ya votamos y ya Pedro Castillo ganó las elecciones de nuestro país. Gane quien gane, que gane justamente con un voto justo, me parece, con un voto justo. No estaría haciendo demorar demasiado. Ante la larga espera y el ambiente de tensión, el presidente de Perú se ha dirigido a la ciudadanía pidiendo el respeto de las instituciones. A todos y todas, respetar las reglas y las formas democráticas, así como los organismos y autoridades electorales, que merecen todo nuestro respeto y han recibido el apoyo y la mirada muy cercana, mirando de cerca lo que se hacía de los observadores internacionales electorales. Esos llamados a la cautela podrían ser clave en momentos en que muchos temen que la proclamación oficial de un ganador de las presidenciales de Perú estará acompañada de grandes movilizaciones. Y en medio de tanta incertidumbre electoral, el país espera la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. La espera se hace eterna para los seguidores del izquierdista Pedro Castillo en Perú, que el sábado marcharon por el centro de Lima para apoyar una victoria que tarda en ser proclamada. Castillo fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio, pero el órgano encargado de proclamar al vencedor, el Jurado Nacional de Elecciones, no se ha pronunciado al respecto. Desde hace días celebra audiencias y sesiones públicas para resolver los recursos presentados por la candidata derechista Keiko Fujimori. Estamos completos, todas las 24 regiones del Perú, en protesta en contra de la señora y el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el momento no lo proclama como presidente de la República al maestro Pedro Castillo Terrones. La misma desazón comparten los seguidores de Keiko Fujimori, que viven esta espera como un combate entre el comunismo y la democracia. Fujimori se quedó apenas 2 décimas de Pedro Castillo, una diferencia que podría evaporarse si se revoca el resultado de las 800 actas que han sido impugnadas. Es fundamental estar alertas, participar de estas marchas y de estas movilizaciones, pero hacerlo como lo hemos venido haciendo de manera pacífica. No hay una fecha concreta para el pronunciamiento del jurado electoral. En los pasados comicios presidenciales tardó 23 días en proclamar ganador a Pedro Pablo Kuczynski, el primero de los 4 presidentes que ha tenido Perú desde entonces. Bien amigos, veamos nuevamente el estudio de opinión pública realizado por Datum Internacional, que fue recientemente publicado sobre indicios de fraude en elecciones, y vamos a ver en pantalla la lámina a continuación. Y es que, según la pregunta, ¿piensa usted que hay indicios o no hay indicios de fraude en las elecciones de la segunda vuelta electoral? Según Datum Internacional, en todo el país, un 65% dice que sí hay indicios de fraude en elecciones, mientras que un 29% dice que no y un 6% dice que no sabe. También vamos a ver, si me permite el señor director, ver la lámina número 6, que habla sobre las prioridades del nuevo gobierno. En esta oportunidad, Datum Internacional, la lámina número 6, que habla sobre las prioridades, que es importante que la población esté atento con este estudio de opinión pública que se ha publicado. Y dice, en su opinión, ¿cuáles deben ser las prioridades principales del nuevo gobierno? El 44% dice que mejorar la salud pública, impulsar la economía del país 41%, mejorar el nivel educativo 37%, combatir la pandemia y vacunar un 34%. También dice generar empleo un 29%, luchar contra la inseguridad 25%, luchar contra la corrupción 18%, dar estabilidad política
12%, impulsar los programas sociales, me imagino, un 3%, mejorar las vías y las carreteras un 3%, impulsar obras de agua un 2%, según el Datum Internacional, este estudio bastante importante que se ha realizado y se ha publicado recientemente. Vamos con información internacional, amigos. En Brasil, protestas y miles de personas rechazan la gestión del presidente Jair Bolsonaro y también han rechazado el manejo que se le ha dado al tema de la pandemia en este país. 500.000 vidas rezan las pancartas, aunque en realidad hacen referencia a las 500.000 muertes que ya se ha cobrado la pandemia en su país. Bajo la consigna "Fuera Bolsonaro", esta marcha multitudinaria de Río es solo una de las más de 300 convocadas a lo largo y ancho de Brasil por sectores de la izquierda. Exige la destitución del presidente, que minimizó la gravedad del coronavirus y a cuya gestión le atribuyen la alta mortalidad en el país. La forma en la que el presidente se burló del virus, llamándolo gripecita o quitándose la mascarilla en lugares públicos, hizo que la población no tuviera la información necesaria para saber afrontar el virus. Trivializó la pandemia. Los manifestantes piden al Congreso que acepte uno de los más de 100 pedidos de juicio político presentados contra Bolsonaro, a quien acusan de atentar contra la salud pública por defender la inmunidad de rebaño en lugar de las vacunas o promover el antipalúdico cloroquina como remedio milagroso contra el virus. La oposición al gobierno de Bolsonaro es extremadamente importante. No estamos aquí para morir. La COVID-19 es menos peligrosa que este presidente genocida. También exigen la aceleración de la vacunación, que solo ha alcanzado el 11% del gigante sudamericano, o la reforma del modelo económico abanderado por Bolsonaro y que antepone, según ellos, las finanzas a la salud de la ciudadanía. Al final, Bolsonaro no es solo un político de la necropolítica, también es el político de los bancos. Es necesario volver a poner las rentas en manos de los trabajadores para que puedan llevarse el pan a la mesa. Para ello es necesario un programa popular que aborde las desigualdades sociales. Esta es la segunda gran marcha opositora que enfrenta a Bolsonaro desde que asumió el poder en enero de 2019 y la primera que cuenta con la adhesión formal del partido del expresidente Lula da Silva, favorito en las encuestas para vencer al ultraderechista en las elecciones del próximo año. Al presidente se le amontonan los problemas. Y vamos con información internacional. En Argentina, el gobierno porteño ha decidido retirar la mayoría de las restricciones pese a la tasa de infección que sigue muy alta. La segunda ola de COVID avanza en Argentina con una tasa de infección que aún supera los 20.000 contagios diarios. Pese a ello, el gobierno de Buenos Aires ha decidido retirar la mayoría de las restricciones, enfrentándose así al criterio de los especialistas. Un grupo de asesores había pedido a las autoridades porteñas que esperaran unas semanas antes de levantar las restricciones vigentes. Al darle ahora una especie de oportunidad al virus, que lo teníamos bajando, digamos, cabe la posibilidad que vuelva a rearmarse y que nos genere un nuevo brote o amesetamiento. En Buenos Aires, comercio, transporte y clases retomaron su actividad sin restricciones a pesar de que en las últimas semanas los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos alcanzaron los 7.500, una cifra récord en el país. Por este motivo, trabajadores de la salud y organizaciones sociales protestaron el viernes en la capital para denunciar la falta de inversión estatal y exigir mejores salarios y empleos. El año pasado, a esta misma altura del año, se estaba implementando el ingreso familiar de emergencia que llegó a 9 millones de familias y en este momento no hay perspectivas del gobierno de hacer un programa así, un despliegue de ese tipo, siendo que estamos con mayores niveles de pobreza, de indigencia, de desocupación y contagios más masivos, ¿no? Mayor cantidad de muertos, de fallecidos. La manifestación, encabezada por sindicatos y activistas, se desplazó por la capital argentina con pancartas en las que exigían un estado de bienestar fuerte. También protestaron en contra de las obligaciones de la deuda internacional del país. Argentina ya estaba sumida en una crisis económica antes de la llegada de la pandemia. Ahora se espera que la crisis sanitaria lleve a millones de personas a la pobreza, según datos de Naciones Unidas.
Bien, hablemos del triunfo de la selección nacional el día de ayer en la fecha 3 del Grupo B de la Copa América Brasil 2021, y es que nuestra selección venció a Colombia 2-1. Celebra el Perú. La noche de ayer, la blanquirroja sacó un triunfazo en Goiânia al imponerse a su similar de Colombia por 2-1 en la Copa América, en un encuentro en donde con nuevas variantes desde el arranque demostraron una mejor presentación que en su debut, esto válido por la fecha 3 del Grupo B. La bicolor trató de imponer condiciones desde el inicio con un trabajo fluido en el medio campo, en un partido que cambió a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Perú abrió el marcador por medio de Yotun, quien con mucho espacio sacó un remate que se estrelló en el poste izquierdo del arco cafetero, y en el rebote Sergio Peña sacó un derechazo imposible de atajar. En el segundo tiempo, Colombia se reacomodó y trató de romper la defensa peruana con balones largos, uno de los cuales fue enviado por Edwin Cardona al minuto 51, en donde Borja recepcionó y fue derribado por Pedro Galese en el área. El mismo jugador fue el encargado de cobrar el penal decretado y de poner a celebrar al equipo de Rueda. No obstante, la alegría duró poco para la selección cafetera, pues al minuto 64, Cristian Cueva cobró un tiro de esquina que se le pasó a todos en el área, y el rebote le quedó en el cuerpo de Mina, en donde, pese al esfuerzo de Ospina, el balón terminó metiéndose en contra. Con un Perú sometido en los últimos minutos por la escuadra colombiana, el partido finalizó 2-1 a favor de la escuadra de Ricardo Gareca. Por el mismo grupo, también se disputó el partido entre las selecciones de Venezuela y Ecuador, los cuales se repartieron los puntos al igualar por 2-2. Los goles ecuatorianos vinieron por parte de Ayrton Preciado en el minuto 39 y Gonzalo Plata en el 71, quienes anotaron para el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro. Mientras que el vinotinto del portugués José Peseiro, quien llegó a Brasil con bajas por lesiones y COVID-19, rescató un punto a través de los goles de Edson Castillo en el minuto 51 y Ronald Hernández a los 91. Este empate jugó para la bicolor, quien tras la victoria de anoche se ubica en la tercera casilla con sus 3 primeras unidades, mientras que con la igualdad entre Venezuela y Ecuador, ambos se ubican debajo de Perú por una distancia mínima. Ahora, la selección cafetera deberá enfrentar a Brasil el día miércoles desde las 7 de la noche, y Perú desde las 4 de la tarde buscará sellar su pase a la siguiente ronda, cuando choque frente a la selección de Ecuador. Informó David Vilches para La Luz Noticias. Bien amigos, ponemos punto final a las informaciones hasta este momento. Estamos en vivo a través de Televisión La Luz, canal 18.2 y a través de Radio La Luz 1080 AM. 2 emisiones de La Luz Noticias, 12 del mediodía y 7 de la noche para que usted se mantenga bien informado. Les acompañó Ronald Canelón junto a todo el equipo de nuestro canal. Siga disfrutando de nuestra programación y siga informado en nuestra página web laluz.pe. Que estén bien.